En el corazón de México, la fe es un latido constante, una herencia que moldea vidas, una presencia que se siente en cada rincón, desde las iglesias barrocas hasta los altares domésticos. Pero, ¿qué pasaría si la misma devoción que nos une nos hubiera llevado a enfocar nuestra mirada en el mapa, olvidando la tierra prometida que ese mapa intentaba describir? Y si la mayor mentira que hemos creído sobre el cristianismo no fuera una falsedad deliberada, sino una profunda malinterpretación que Carl Jung nos ayuda a desmantelar. Como alguien que ha dedicado su vida a desentrañar las grandes narrativas que habitan el alma humana, explorando las profundidades de la psique y la cultura a través de miles de historias, he aprendido que las verdades más poderosas a menudo se esconden detrás de lo que creemos conocer. Mi obsesión siempre ha sido la claridad, la de conectar puntos que antes parecían dispersos para que la complejidad se transforme en una revelación accesible. Hoy nos embarcaremos en un viaje que Carl Jung trazó hace décadas, un camino que no busca destruir la fe, sino purificarla, revelando la que podría ser la mayor ilusión que ha oscurecido la comprensión del cristianismo. A lo largo de los próximos minutos, desvelaremos 3 ideas esenciales, como piezas de un rompecabezas que, al encajar, no solo recontextualizarán tu visión de la fe, sino que te ofrecerán una perspectiva más robusta y resiliente, una forma de reconciliar las tensiones internas y externas que todos experimentamos. Si buscas una verdad que no teme a las preguntas y se fortalece al explorarlas, te invito a suscribirte ahora mismo y dejar un like, para que esta conversación siga llegando a más mentes curiosas como la tuya. La primera gran revelación de Jung y el punto de partida para entender esta mentira es que la verdadera esencia de cualquier camino espiritual profundo, incluido el cristianismo, no reside en la adhesión ciega a dogmas externos o rituales vacíos, sino en la experiencia transformadora del alma individual. Piénsalo así, nos hemos enfocado tanto en el mapa, en la descripción detallada del camino, que hemos olvidado la tierra prometida a la que ese mapa se refería. El mapa es útil, claro, nos da una dirección, un lenguaje, símbolos compartidos, pero el mapa no es el territorio. La liturgia, los sacramentos, las escrituras son el mapa. La experiencia viva, personal y profunda con lo divino es el territorio. Imagina a un pianista que pasa toda su vida estudiando partituras, analizando la teoría musical, memorizando cada nota y cada compás, pero nunca se sienta frente al instrumento para tocar una sonata. Su conocimiento sería vasto, preciso, pero completamente estéril. Nunca sentiría la vibración de las cuerdas, la resonancia en la sala, la emoción que fluye a través de las melodías. Su relación con la música sería puramente intelectual, externa, sin la vitalidad de la experiencia. Así, mucha de nuestra relación con la fe se ha vuelto una lectura de partituras sin tocar el piano. En México, esto se ve de muchas formas. Podemos observar a personas que cumplen rigurosamente con cada tradición, cada peregrinación, cada rezo del rosario, con una devoción inquebrantable. Estas son expresiones hermosas y válidas del mapa. Pero ¿cuántos de esos actos externos están conectados a una transformación interna genuina, a un encuentro personal con el significado más profundo de su fe? ¿Cuántos de nosotros hemos confundido la devoción al mapa con la exploración del territorio? No es que el mapa sea malo, es indispensable. El problema surge cuando el mapa se convierte en el fin en sí mismo, cuando la estructura se vuelve más importante que la vida que se supone que debe contener y guiar. La implicación práctica de esta distinción es monumental. Nos invita a dejar de buscar la fe solo en los libros o en los templos, y a empezar a buscarla en nuestro propio ser, en la resonancia de las narrativas sagradas con nuestra psique, en la experiencia subjetiva que nos transforma desde dentro. Esto no es un llamado a abandonar las tradiciones, sino a vivirlas con una conciencia renovada, a encontrar el alma en la forma. En resumen, Jung nos dice que la fe sin experiencia es como un mapa sin viaje. Nos da un camino, pero no nos lleva a la meta. Pero hay un detalle crucial en esta distinción entre mapa y territorio que casi nadie percibe, y es él el que cambia todo a continuación. Pero hay un detalle crucial en esta distinción entre mapa y territorio que casi nadie percibe,
y es él el que cambia todo a continuación. La segunda idea esencial de Jung, la que profundiza el abismo de esa mentira, es que la verdadera tierra prometida, el territorio al que el mapa religioso apunta, no es un paraíso externo futuro ni un dogma inamovible, sino la totalidad de nuestro propio ser, lo que él llamó el sí mismo. Y el camino hacia esa totalidad es el proceso de individuación. Imagina que tienes un antiguo mapa del tesoro, lo has estudiado con fervor, has memorizado cada línea, cada símbolo, el tipo de papel, la caligrafía. Pero el tesoro en sí no es solo un cofre lleno de oro en un punto X marcado en el pergamino. El verdadero tesoro es una cámara secreta, escondida en las profundidades de una montaña ancestral, que solo se revela después de descifrar enigmas personales, de enfrentar tus propios miedos en la oscuridad de los pasadizos, y de integrar las piezas fragmentadas de tu historia familiar y cultural. El mapa te da las coordenadas, sí, pero el valor real no está en el mapa, sino en la transformación que experimentas al excavar, al confrontar lo desconocido, al desenterrar no solo el oro, sino una sabiduría que te completa. En México, tenemos una profunda conexión con el concepto de la búsqueda. Pensemos en las peregrinaciones como las que llevan a millones a la Basílica de Guadalupe. El acto de caminar, de soportar el sol y el cansancio, de unirse a una multitud en un propósito común es el mapa en acción. La basílica es el punto de destino físico, pero la verdadera tierra prometida para muchos peregrinos no es solo llegar al templo. Es la paz que encuentran en el camino, la claridad que emerge de la quietud interior, la conexión con una fuerza más grande que se siente en lo más profundo de su ser, una reconciliación con sus propias sombras y con sus anhelos más íntimos. Es esa experiencia transformadora, ese encuentro con el sí mismo, lo que realmente buscan. El problema surge cuando nos quedamos en la superficie, en el acto de llegar, sin habitar el viaje interior. La implicación de esto es profunda y liberadora. La fe, desde la perspectiva junguiana, no es fundamentalmente sobre creer en algo fuera de nosotros, sino sobre el arduo, pero infinitamente gratificante, trabajo de convertirse en la persona íntegra que estamos destinados a ser. Es un llamado a integrar todas las facetas de nuestra existencia, lo luminoso y lo sombrío, lo consciente y lo inconsciente, para alcanzar una plenitud donde lo divino se manifiesta en nuestra propia psique. Es un proceso activo, de autoconocimiento y autoaceptación que nos lleva más allá de la moralidad impuesta externamente hacia una ética que surge de nuestra propia totalidad. Entonces, la fe no es solo un mapa que nos guía, es también el viaje que nos transforma. Y el destino es la totalidad de nuestro propio ser. Nos invita a dejar de externalizar la divinidad y a buscarla en la encrucijada del alma. Pero, ¿qué significa todo esto para la comprensión tradicional de Dios? ¿Y cómo reconciliamos esta visión interior con la imagen de un Dios trascendente? Cuando piensas en tu fe, ¿te inclinas más a la experiencia personal y la totalidad del ser A? ¿O a la tradición y el dogma como verdades absolutas B? Déjame tu elección en los comentarios. Me encantaría saber tu perspectiva. Este proceso de individuación, de integración del sí mismo, es la verdadera aventura espiritual. Es un camino que exige honestidad brutal con uno mismo, un descenso a las profundidades del inconsciente para encontrar los tesoros y los dragones que ahí habitan. La mentira que Jung desvela es que hemos sido condicionados a creer que la salvación o la santidad residen enteramente fuera de nosotros, en la obediencia a mandatos externos, en lugar de reconocer que el reino de los cielos está también dentro de nosotros, esperando ser descubierto y cultivado. ¿Es posible que la búsqueda de lo divino sea, en realidad, una búsqueda de nuestro propio centro? La verdad, parece que el tesoro no está donde creíamos. Nos hemos enfocado tanto en la periferia que olvidamos el núcleo. Este es un cambio de paradigma que no destruye la fe, sino que la ancla en una base más robusta, más personal, más inquebrantable, porque reside en la experiencia vivida y no solo en la creencia heredada. Si esto clareó algo en ti, deja un like ahora. Eso nos muestra que vale seguir profundizando. Si esto clareó algo en ti, deja un like ahora. Eso nos muestra que vale seguir profundizando. Pero, ¿cómo se expresa y se comunica este reino interior del que Jung nos habla? ¿Y qué ocurre con las historias, los personajes y los rituales que han sido el corazón de la fe cristiana durante milenios?
Aquí es donde Carl Jung nos presenta su tercera gran revelación, una que nos permite entender que los símbolos y las narrativas religiosas no son meras ficciones históricas o dogmas rígidos que debemos aceptar sin cuestionar. En realidad, son manifestaciones arquetípicas del inconsciente colectivo, puentes vitales entre la psique individual y lo transpersonal. Una verdad profunda que se esconde a plena vista. Piénsalo así. Un telescopio no solo nos muestra estrellas distantes, sino que también nos revela la poesía intrínseca del universo y nuestra conexión con lo infinito. La religión, a través de sus mitos y símbolos, es un telescopio del alma. No es que las estrellas no sean reales o que su luz no sea observable. Es que su significado se expande exponencialmente cuando las vemos a través de una lente que revela su belleza, su orden cósmico y su resonancia con nuestra propia existencia interior. De la misma manera, considerar la Biblia o los relatos fundacionales de la fe como meros documentos históricos es como mirar un cuadro impresionista con la expectativa de ver una fotografía perfecta. Te perderías la luz, el movimiento, la emoción, la interpretación del artista que busca una verdad más allá de la mera representación. Las figuras arquetípicas en la religión son como los personajes inmortales de una obra de Shakespeare, como Hamlet o Julieta. No son personas reales que vivieron en un tiempo específico, pero sus dramas, sus conflictos, sus pasiones, son tan reales y universales que nos hablan a través de los siglos, ayudándonos a entender nuestra propia humanidad. En México, tenemos un ejemplo poderoso de esta verdad en la figura de la Virgen de Guadalupe. Para millones, ella no es solo una figura histórica o un dogma que se acepta por fe. Es un arquetipo viviente de la Madre Divina, de la protección, de la esperanza inquebrantable en la adversidad. La narrativa de su aparición a Juan Diego, con su manto lleno de estrellas y su mensaje de consuelo, no es solo una crónica de un evento pasado que se debe verificar históricamente. Es una experiencia psicológica y espiritual profunda que toca el inconsciente colectivo de un pueblo, ofreciendo un sentido de identidad, pertenencia y una conexión directa con lo sagrado. Más allá de la mera literalidad del evento, su imagen encapsula la fusión de lo indígena y lo cristiano, lo terrenal y lo divino, convirtiéndola en un símbolo de reconciliación y de la búsqueda de un hogar espiritual. Es su verdad menos potente por ser arquetípica, por resonar en el alma colectiva, que si fuera solo un hecho histórico verificable. Jung diría que su poder radica precisamente en esa resonancia profunda, en su capacidad de activar significados universales dentro de nosotros. La implicación de esto es liberadora. La mentira no es la existencia de estos símbolos o narrativas, sino la insistencia en su interpretación puramente literal y externa, despojándolos de su poder transformador interno. Jung nos invita a redescubrir la riqueza simbólica de la fe, a entender que los relatos bíblicos, los ritos y las figuras sagradas son espejos de nuestra propia psique, vías para conectar con verdades universales que residen en nuestro inconsciente colectivo. Esta perspectiva no busca desmitificar, en el sentido de destruir la fe, sino de remistificarla, de volver a infundir significado y vida a lo que se había osificado en dogma o en una mera obligación. Al reconocer el poder arquetípico, la fe se vuelve más rica, más adaptable y menos vulnerable a los embates de la crítica racionalista. Los símbolos no son mentiras, pero la forma en que los hemos interpretado, limitándolos a la superficie, a menudo sí lo ha sido. Esta relectura simbólica no solo enriquece nuestra comprensión de lo divino, sino que nos prepara para una de las ideas más desafiantes de Jung. ¿Cómo se relaciona esta experiencia interna y arquetípica con la figura central del cristianismo, la figura de Cristo mismo? Y aquí es donde la visión de Jung se vuelve verdaderamente revolucionaria, desafiando una de las bases más arraigadas de la teología tradicional y prometiendo una comprensión de la divinidad que es, a la vez, profundamente personal y universal. ¿Podría ser que la figura de Cristo sea el arquetipo más poderoso de todos, que nos invita a una transformación que va más allá de lo que imaginamos? ¿Podría ser que la figura de Cristo sea el arquetipo más poderoso de todos, que nos invita a una transformación que va más allá de lo que imaginamos? La respuesta de Carl Jung a esta pregunta no solo es afirmativa,
sino que es el eje central para desmantelar la mayor malinterpretación del cristianismo. Su cuarta gran revelación es que la figura de Cristo, más allá de su existencia histórica, funciona como el arquetipo central del sí mismo, la encarnación de la totalidad psíquica, un modelo para el proceso de individuación que cada ser humano está llamado a emprender. Piénsalo de esta manera. Imagina el código fuente de un programa complejo, o el plano arquitectónico de una catedral gótica. Ese plano no es la catedral física, no es el edificio de piedra y vitrales que se yergue majestuoso. Sin embargo, contiene toda la información, la estructura, la visión, el potencial de lo que esa catedral puede ser. Es el patrón ideal, la plantilla maestra que guía cada paso de la construcción. De la misma forma, la figura de Cristo, en la visión junguiana, es ese plano arquetípico para la psique humana. No es solo un relato externo que se debe creer, sino un patrón interior que se debe vivir. Un modelo de integración de los opuestos, luz y sombra, humano y divino, sufrimiento y redención, que resuena en las profundidades de nuestro inconsciente. Es el arquetipo de la plenitud, de la unificación de todas las partes fragmentadas de nuestra alma. En México, esta verdad tiene una resonancia particular. Consideremos la figura del Cristo Negro, venerado en lugares como Chalma o en el Cristo del Veneno en la Catedral de la Ciudad de México. Estas representaciones no son solo imágenes de un hombre crucificado, son símbolos cargados de un poder arquetípico que fusiona elementos prehispánicos con la fe cristiana. El color oscuro, a menudo asociado con la tierra, la sabiduría ancestral y el misterio de lo inconsciente, transforma a Cristo en una figura que encarna no solo el sufrimiento y la redención, sino también la integración de las sombras, la aceptación de lo que es diferente, lo que está oculto. Es un Cristo que dialoga con la cosmovisión indígena, un arquetipo que se adapta y se manifiesta en la psique colectiva de un pueblo que busca reconciliar sus raíces diversas. Los devotos no solo adoran una imagen, se conectan con un símbolo que les habla de su propia capacidad de resiliencia, de su propia búsqueda de luz en la oscuridad, de su propia individuación. La implicación de esta perspectiva es que la mentira no es la figura de Cristo en sí, sino la reducción de su significado a una mera narrativa histórica o una figura externa a la que se le rinde culto pasivamente. La visión de Jung nos libera de la carga de interpretar a Cristo únicamente como un salvador externo que viene a arreglarnos desde afuera. En cambio, nos invita a reconocer que el mensaje de Cristo es fundamentalmente un llamado a la transformación interna, a la individuación, a la realización de nuestro propio sí mismo. Es un proceso activo de encarnar los principios de amor, compasión, sacrificio y resurrección en nuestra propia vida, integrando nuestras propias sombras y encontrando la totalidad en medio de las contradicciones. Así, la figura de Cristo se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejado nuestro propio potencial para la totalidad, para la divinidad inherente en la psique humana. No es que debamos ser Cristo en un sentido literal, sino que debemos vivir el arquetipo de la individuación que Cristo representa. Es un camino de autodescubrimiento y autorrealización que nos lleva a una comprensión mucho más profunda y personal de lo divino. Esta relectura no solo enriquece nuestra relación con la figura de Cristo, sino que también nos prepara para entender cómo Carl Jung nos ayuda a desmantelar la mayor mentira del cristianismo, la creencia de que la salvación o la plenitud son algo que se nos otorga desde fuera, en lugar de ser un proceso de desarrollo interno que se despliega a través de la vida. Pero para entender esto por completo, debemos unir todas estas piezas y ver cómo la visión de Jung no destruye el cristianismo, sino que lo ancla en una verdad más profunda y transformadora. La verdadera mentira, entonces, no es la existencia de Dios, ni la figura de Cristo, ni los símbolos sagrados. La mentira está en la forma en que hemos sido condicionados a buscar lo sagrado. Y en la próxima revelación, todo se conectará de una manera sorprendente. La verdadera mentira, entonces, no es la existencia de Dios, ni la figura de Cristo, ni los símbolos sagrados. La mentira está en la forma en que hemos sido condicionados a buscar lo sagrado
Y en la próxima revelación, todo se conectará de una manera sorprendente. La quinta gran revelación de Jung, la que finalmente desmantela esa mentira fundamental, es que la plenitud espiritual, la salvación si queremos usar ese término, no es un premio que se nos otorga desde un exterior distante por buena conducta o creencia ciega. Es, en cambio, un proceso activo de desarrollo y descubrimiento interno, una alquimia del alma que se despliega a lo largo de toda nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a pensar en la divinidad como algo que está allá afuera, separado de nosotros, esperando ser adorado o suplicado. Y al hacerlo, hemos despojado a nuestra propia psique de su inherente capacidad de experimentar lo sagrado desde dentro. Imaginen por un momento una brújula. Su aguja apunta siempre al norte magnético, una dirección externa y constante que nos guía en cualquier viaje. Es una herramienta invaluable, ¿verdad? Pero la brújula en sí misma no es el campo magnético de la Tierra ni es el acto de navegar. La mentira sería creer que la aguja de la brújula es el destino, o que con solo poseerla y saber que apunta al norte, ya hemos llegado. El verdadero poder no reside solo en la guía externa, sino en nuestra capacidad de usar esa guía para orientar nuestro propio movimiento, para sentir la dirección en nuestra propia piel, para conectar con el campo magnético invisible que nos rodea y que en un sentido profundo también está dentro de nosotros. La fe, en su expresión más pura, es esa conexión interna con el norte de nuestro propio ser, no solo la lectura pasiva de una aguja. En México, esta dinámica se manifiesta de formas muy concretas. Pensemos en la profunda devoción a los milagros y a la intercesión de los santos. Es común escuchar historias de personas que, ante una enfermedad grave o una dificultad insuperable, se encomiendan a un santo específico, esperando una intervención divina que resuelva su problema de forma externa. Se encienden velas, se hacen promesas, se realizan peregrinaciones, todo con la esperanza de que una fuerza superior actúe en su favor. Estas expresiones de fe son conmovedoras y reflejan una búsqueda genuina de ayuda. Sin embargo, ¿cuántas veces esta esperanza se convierte en una espera pasiva, en la creencia de que la solución vendrá de afuera, sin un trabajo interno, sin una confrontación con nuestras propias sombras, con nuestras responsabilidades, con la necesidad de transformar nuestra propia actitud o nuestra propia vida? No es que los milagros no existan, es que el verdadero milagro, desde una perspectiva junguiana, también reside en la activación de nuestros propios recursos internos, en la sanación que emerge de la integración de nuestra psique. La implicación de esta revelación es profundamente empoderadora y a la vez desafiante. Nos exige dejar de ser espectadores pasivos de nuestra propia espiritualidad y convertirnos en participantes activos, en los artífices de nuestro propio camino hacia la plenitud. Significa que la fe no es un refugio donde nos salvamos de la vida, sino una arena donde nos encontramos con ella, en todas sus complejidades, transformándonos a nosotros mismos en el proceso. Nos invita a dejar de proyectar toda la divinidad hacia el exterior y a reconocer que el reino de lo sagrado también habita en las profundidades de nuestra propia alma, esperando ser descubierto, cultivado y manifestado. Es un llamado a la responsabilidad espiritual, a la autoobservación y a la valentía de enfrentar lo que Jung llamó el encuentro con la sombra. La parte de nosotros que preferimos ignorar, pero que es esencial para nuestra totalidad. En resumen, la mentira que Jung nos ayuda a ver es que hemos externalizado la divinidad y con ello hemos abandonado nuestro propio poder de transformación interna. Hemos creído que la fe es una transacción con un poder externo, cuando en realidad es un viaje de autodescubrimiento y autocreación. Esta visión no despoja a la fe de su misterio, sino que lo ancla en la experiencia más íntima y personal. Pero hay algo aún más profundo, una convergencia que redefine todo lo que creíamos saber sobre la fe y el destino humano, una revelación que une todos estos hilos de una manera sorprendente y profundamente liberadora. Esta convergencia, entonces, revela que la gran mentira no es el cristianismo en sí, sino la reducción de su vasto tapiz a un conjunto de dogmas externos y una salvación que opera solo desde fuera. Carl Jung nos muestra que la fe es en su raíz más poderosa
una invitación a la alquimia del alma, un proceso de individuación donde lo divino se encarna en nuestra propia psique. Es la comprensión de que el mapa no es el territorio, pero el territorio, la tierra prometida, es la totalidad de nuestro propio ser, el sí mismo, reflejado y guiado por arquetipos como el de Cristo. La fe no es una transacción con un poder externo, sino un viaje de autodescubrimiento y autocreación, donde los milagros suceden tanto fuera como dentro. Para navegar esta nueva comprensión, te invito a 3 pasos sencillos. Primero, mira los símbolos y relatos de tu fe con ojos nuevos, buscando su resonancia interna, su significado arquetípico. Segundo, cultiva la experiencia personal, esa conexión directa con lo sagrado que no necesita intermediarios, explorando tu propio inconsciente. Y tercero, abraza la complejidad. No temas las preguntas, porque en ellas reside la oportunidad de una fe más profunda y robusta. Esta perspectiva no busca destruir, sino purificar, anclando tu espiritualidad en una base inquebrantable, la de tu propia vivencia. Si esta conversación te ha abierto nuevas puertas, te invito a que te suscribas a las revelaciones de Carl Jung y actives la campanita para no perderte futuros viajes. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu mayor revelación de hoy. Dale un like si este contenido te resonó y comparte este video con alguien que creas que necesita esta perspectiva, porque la verdad que libera siempre está esperando ser desenterrada en las profundidades del alma.